muy buen día. Dios te bendiga. Qué gusto estar nuevamente aquí delante del Señor en este nuevo año 2021. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Y bueno, pues en este precioso día yo quiero iniciar una nueva serie eh, basada en los primeros capítulos del libro de Romanos. La serie lleva por título El problema que solo Dios puede resolver. Ese es el tema principal, el problema que solo Dios puede resolver. Así que quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice la Escritura, Romanos 1:24, de la siguiente manera: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así que hoy quiero hablar en nuestra lección número 1 acerca de el problema del ser humano. En esta nueva serie, bueno, quiero decirles que esto surgió precisamente de una lectura que llegó a mis manos que tiene ese título, el problema que solo Dios puede resolver. Y la epístola de Romanos, quiero decirle como una introducción, que la epístola de Romanos no solamente es un documento histórico importante, sino que la epístola de Romanos es considerada como un tratado para todos los tiempos. La iglesia ha sido advertida del error y la apatía muy frecuentemente cuando se escucha y se proclama el mensaje de la epístola a los romanos. Incluso la historia dice que la gran reforma del siglo XVI fue trazada históricamente cuando Lutero comenzó a estudiar y a escudriñar la epístola a los romanos. Y ocurrió lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. 200 años más tarde, nuevamente la iglesia había espiritualmente estaba muerta, y comenzó un avivamiento que se remonta a la época de la conversión de John Wesley. Incluso el mismo John Wesley narra un testimonio diciendo que en una noche fue de mala gana a una reunión, y cuando llega a esa reunión había una persona que estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de los romanos. Y mientras esta persona describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Jesucristo, Wesley dice que en ese momento ocurrió algo en su interior. Él recibió la seguridad de la justificación por la fe y él entendió que sus pecados habían sido quitados y que ahora Jesucristo lo salvaba de la ley, del pecado y de la muerte. Desde ese momento, Wesley y otras personas empezaron a predicar el evangelio, el cual fue esparcido por 2 continentes, y la historia narra y nos habla de un gran despertar en el tiempo de Wesley. Todo como consecuencia de la epístola a los romanos. Ahora, estos solamente son 2 ejemplos de lo que ha sucedido en la iglesia cuando ha habido un retorno al evangelio histórico de la gracia de Dios por medio de Jesucristo.
tal como lo expone Pablo en la epístola a la iglesia de los romanos. Y miren, es mi esperanza y mi oración que al estudiar estos capítulos de la palabra de Dios, eso mismo pueda obrar en nuestros corazones. Lo que ocurrió en el tiempo de Lutero, lo que ocurrió en el tiempo de Wesley, ocurra de la misma manera en nuestros corazones al escudriñar estos en este tiempo estos versículos. Así que una de las razones porque esta carta ha tenido tanta influencia durante tantos siglos, es porque fue escrita por un hombre que conocía y comprendía el Evangelio. Y él tenía una gran confianza en este Evangelio que él predicaba. Él miró y él fue testigo de la obra de transformación en su vida por medio del Evangelio, pero no solamente en su vida, sino en la vida de otros. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, al tener él esa seguridad y esa confianza en el Evangelio, nos expresa con toda confianza, firmeza y convicción. En Romanos 1:16, él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el apóstol Pablo, que tenía una fuerte convicción y una seguridad en el Evangelio, puede expresar estas líneas del versículo 16 y 17 de Romanos 1. Entonces, iniciando nuestro estudio de hoy, vamos a hablar como punto 1 acerca de la necesidad de salvación. Hay una gran necesidad de salvación. Pablo, después de que nos aclaró y nos dijo con una convicción el tema principal de la carta. ¿Y cuál es ese tema principal de la carta? El evangelio del poder de Dios para salvación. Ese es el tema principal de la carta. Él presenta el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y comienza entonces una sección principal de la carta, y es donde iniciamos nuestro estudio. Romanos 1:18. Entonces la escritura empieza a narrar. Estamos hablando acerca de la necesidad de salvación, pero empieza a narrar en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este versículo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la necesidad universal que tiene todo ser humano de la salvación. Y en este mismo versículo, nos habla acerca del problema tan grave que tiene el ser humano. El problema, ¿sabe? Yo sé que el ser humano está lleno de problemas personales, problemas sociales, problemas físicos. Todo lo que hoy en día se ve, pero creo firmemente que todos esos problemas se multiplican cuando no entendemos y no hemos enfrentado el problema principal del ser humano. El problema principal y el problema esencial del ser humano no es la carestía, no es la rebelión, no es el libertinaje, etcétera, etcétera. El problema principal y esencial del ser humano es el alejamiento que él mismo tiene con su creador. El hombre está alejado de su creador y todos los problemas de alrededor surgen de este problema. La rebelión de los hijos, los matrimonios, los divorcios, las guerras, el pecado, etcétera, etcétera,
el problema principal de todos los demás problemas es este: el hombre está alejado de su creador. Y eso es lo que Pablo empieza a exponer en estos versículos. Cuando el evangelio nos es explicado en la epístola a los romanos, lo primero a lo que nos tenemos que enfrentar es a la condición del ser humano, a la condición del hombre y a su gran necesidad. Tenemos que entender primero el problema principal del ser humano. Reitero, yo sé que el ser humano está lleno de problemas, sobre todo en este tiempo. Siempre ha habido problemas, pero hay un problema principal el cual no hemos enfrentado, y es que el hombre está alejado de su creador. Entonces, lo primero que Pablo expresa o lo que Pablo enseña por medio del Espíritu Santo en Romanos nos enfrenta a la condición del hombre y a su gran necesidad. Y es que eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es cierto, hoy se predica el evangelio y tenemos programas de radio, tenemos internet, tenemos programas de televisión donde supuestamente se predica el evangelio. Pero la inefectividad de gran parte de la predicación del evangelio en nuestros días se atribuye a que nosotros tenemos la respuesta antes que los hombres hayan visto el problema. Hablamos siempre de que Cristo es la respuesta, de que Cristo es la respuesta. Y sí es cierto, pero no le hemos explicado al hombre el problema que tiene. Tú te presentas con los hombres y les dices, Cristo puede salvarte. ¿Salvarme de qué? Porque el hombre no ha entendido cuál es su condición. Y es ahí donde el apóstol Pablo empieza. Proclamamos la solución para una dificultad que muchos hombres nunca han sentido ni observado en su vida. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero los hombres, ¿ok?, no entienden que están enfermos. Y no hablo de la enfermedad del COVID, del virus. Estoy hablando de la enfermedad espiritual, del pecado, lo cual nos separa de nuestro Creador. Y el hombre no ha entendido que está enfermo espiritualmente. Por eso es que no pueden prestar atención al remedio sanador que es ofrecido por medio del evangelio de Cristo, porque el que necesita un médico es el que está enfermo, pero el que está sano no lo necesita. Y como los hombres piensan, los seres humanos piensan que están sanos espiritualmente, por eso es que dicen, no necesito el evangelio, porque los predicadores, ¿ok?, hemos hablado de la solución, pero no hemos hablado del problema. El problema, reitero, repito, es que el hombre está alejado de su creador. Por eso es de suma importancia que en la predicación del evangelio en nuestros tiempos comencemos donde nuestro Señor Jesús comenzó y donde Pablo comenzó. ¿Dónde es eso? Bueno, debemos de partir por la necesidad que tiene el hombre de salvación. En otras palabras, el hombre, el ser humano, ha rechazado a Dios, y por eso esto es algo desastroso, porque la Biblia dice que el hombre en Dios vive y en Dios se mueve. O sea, el hombre ha rechazado a Dios. Y alguien puede preguntarse y decir, los que me oyen, ¿y en qué hemos rechazado a Dios? Yo creo en Dios. Pero por eso estamos estudiando esto. Pablo, mire lo que Pablo nos empieza a decir ahí en tu Biblia, por favor. Lo que Pablo empieza a decir acerca de la condición del hombre. Romanos 1:21. Pablo nos dice que el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, no olvidemos que Pablo nos está hablando de los hombres del primer siglo donde él predicó.
Y los hombres del primer siglo se habían envanecido en sus razonamientos y su necio corazón se había entenebrecido. Es lo que nos dice el versículo 21. Pero Pablo sigue diciendo acerca de la condición del hombre, que el hombre se hizo necio porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Pablo está diciendo que cambiaron, que el ser humano del primer siglo cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso lo encontramos en Romanos 1, 23, 24 y 25. O sea, entendamos cuál es la condición del hombre. Está envanecido en su razonamiento, su necio corazón está entenebrecido. ¿Ok? Se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, de corruptible. O sea, empezaron a pensar que Dios era como nosotros y empezaron a hacer imágenes de hombres que semejanza a Dios, y deje de eso, empezaron a hacer imágenes de aves que adoraban, de cuadrúpedos, de reptiles. La serpiente se adoraba en el tiempo antiguo. Ahora, Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que han honrado a las criaturas antes que al Creador, sin olvidar. Y alguien puede decir, pero ese es el contexto. Pablo le está hablando a los paganos del primer siglo, donde él vivía y donde él predicó el evangelio. Pero entonces yo te invito a que revisemos el siglo XXI y veamos al hombre actual, al hombre moderno, al cibernauta, al hombre de sociedad en el día de hoy. Ha hecho exactamente lo mismo. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué dice eso? Porque así es. Porque Dios creó varón y hembra y los unió y les dijo: multiplicad, fructificad y multiplicaos. Esa es la verdad de Dios. Ese es el diseño original de Dios. Dios los unió en matrimonio, hombre y mujer. Hoy está legalizado el matrimonio homosexual, donde dos hombres o dos mujeres pueden hacer un matrimonio. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Al mismo tiempo, el hombre del siglo XXI, el hombre moderno, hemos adorado y servido a las criaturas antes que al Creador. Hemos hecho dioses de hombres. Los seres humanos adoran su auto, su empresa, su casa. El versículo 21 nos está hablando del hombre actual y moderno. Ha hecho exactamente lo mismo. Esto nos muestra exactamente el pensamiento y la práctica del hombre del primer siglo. Sigue siendo el mismo pensamiento y práctica del hombre actual. O sea, la gente no ha cambiado. La misma gente del siglo I es la misma gente del siglo XXI. La gente del primer siglo tuvo un rechazo total a Dios. La gente del siglo XXI, con toda nuestra tecnología, con toda nuestra modernidad, estamos rechazando a Dios, no solamente en cuestión intelectual. Este alejamiento de Dios es moral y es en nuestro comportamiento. Así que es importante todo esto. Mire, los teólogos modernos son sabios, son brillantes, son ingenuos, pero ¿sabe? El problema de ellos es que tratan la proclamación del evangelio solo desde un aspecto. Ellos tratan el problema como si fuera una dificultad intelectual, cuando el rechazamiento moderno del evangelio es mucho más profundo que un rechazamiento intelectual. Es intelectual, moral y espiritual, como del primer siglo, y en todos los tiempos el alejamiento de Dios es igual.
No es de extrañarse que la predicación del evangelio siempre haya encontrado oposición. Esta oposición siempre viene de hombres y mujeres que tienen un rechazo en contra de Dios. Entonces estamos hablando del problema del ser humano. Así que el problema del ser humano es un rechazo completo a Dios, así como el hombre del primer siglo. El hombre del siglo actual tiene un rechazo contra Dios. Por eso podemos comprender nuestra época y en nuestros corazones tendremos que hacer un análisis. El mismo análisis que Pablo hace de cómo el hombre del primer siglo tuvo un rechazamiento de Dios. Nosotros tendremos que hacer este mismo análisis. ¿Por qué hablamos acerca del rechazo de Dios? ¿A qué nos referimos? Porque cualquiera pudiera defenderse y decir, eso fue en el pasado, eso fue esa gente. No. Los mismos principios. Como la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como la palabra de Dios es sobrenatural, la misma palabra que surgió efecto en el tiempo de Pablo, que surgió efecto en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, es esta misma palabra que hoy vamos a estudiar. El rechazo de Dios. Tenemos que hacer un análisis de lo que Pablo miró acerca del rechazamiento que el ser humano tiene. Recuerden, el problema del ser humano es que está alejado de su Creador. Todos los demás problemas surgen de ese problema. Y la situación es que se predique el evangelio hablando de que Cristo es la solución. Y yo creo eso. Cristo es la solución. Pero no podremos hablar de solución si no hablamos del problema. Y bueno, en las próximas semanas estaremos hablando acerca de este rechazo de Dios y hablando acerca del análisis que el apóstol Pablo hizo de los hombres del primer siglo. Haremos el mismo análisis comparándolo con los hombres de este tiempo. Así que bueno, esperando que tengas una excelente semana y un buen inicio de año. Alabo a Dios por tu vida y Dios te bendiga. Nos vemos pronto, la próxima semana.